Hola, hoy vamos a dar inicio con la corrección de textos y primero hay que revisar los conceptos básicos para poder hacer las correcciones. Iniciemos. Bueno, la corrección o revisión de textos se hace básicamente para que tú te des cuenta de que ese texto que escribiste resultó ser claro, ameno y fluido. La técnica de escritura de manera integral propone 3 etapas. La preescritura o la planificación, que es donde tú decides exactamente qué es lo que quieres plasmar en tu texto. La segunda sería la producción del texto. Y esta sería la tercera, que sería la corrección o la revisión de ese texto. Lo primero que debemos de corregir en nuestro escrito es el orden secuencial y jerárquico. Aquí tenemos un ejemplo. Si te das cuenta, la primera idea de cada párrafo o la última idea de cada párrafo es la idea principal, dependiendo del tipo de texto. En este caso tenemos que la idea principal es la primera y dice, dentro de los derechos humanos, la vida es el aspecto más relevante. Esa sería nuestra idea principal. Las ideas secundarias son las que me explican, las que me amplían, las que me ejemplifican, las que me dan más detalles para que yo pueda entender esa idea principal. Las vamos a leer ahora. Sin embargo, disciplinas como la psicología apuntan a que el hombre no se conformará solo con el hecho orgánico de estar vivo, sino que tratará de sacar el mejor provecho de cada uno de sus aspectos, desde el punto de vista físico, psíquico, emotivo y social. Fortalecer, nutrir y obtener el mayor provecho emocional teniendo como objeto procurarse el mayor estado de felicidad posible. Aquí tenemos de forma más clara presentada la idea principal y las ideas secundarias en los esquemas que nos facilitarían la comprensión. Si se dan cuenta, los 3 mensajes de abajo están explicando la idea principal. Bueno, la segunda parte que debemos nosotros de revisar precisamente es la distribución de epígrafes, cuando estamos hablando de un trabajo más extenso. En este caso, podríamos revisar nosotros en nuestro trabajo el título, si el título tiene que ver con el trabajo que estamos presentando en este momento. Y hay que cuidar que sea claro y comprensible precisamente para quien lo estamos destinando nosotros, ese emisor al que va dirigido. El tercer paso que debemos corregir en nuestro texto, lógicamente, es la extensión. Como lo vimos con las máximas de Grace, hay que tener cuidado de no escribir más de lo que debamos de escribir, ni escribir poco. El orden también tiene que ver y el grado de vinculación de los párrafos. Debes de cuidar que sigan criterios lógicos, cualquier idea precisamente para poderle dar la coherencia y la unidad de sentido textual. Es importante que tengas cuidado con plantear bien las explicaciones o dar los argumentos para defender alguna tesis o los ejemplos que estás dando en tu texto. También hay que cuidar. Pasaremos a revisar la concordancia y el orden de las ideas. Aquí lo que tienes que hacer es ver el orden de las oraciones, cómo las integraste en los párrafos y vas a modificar las frases que sean poco claras, largas, complejas y las vas a tratar de transformar por otras más sencillas. Trata de evitar que exista ambigüedad. El orden de los elementos de las oraciones y frases responden a las exigencias gramaticales. Esto quiere decir que no dejes frases incompletas y que tengas cuidado con la estructura de las ideas. El siguiente paso es cuidar la construcción semántica de las oraciones o las ideas. Sabemos que semántica significa el significado de las palabras. Hay que tratar de utilizar palabras más precisas. Aquí me hablan de una variante del léxico. Quiere decir que no utilices siempre las mismas palabras, que procures buscar otro tipo de palabras
Para eso puedes emplear los sinónimos. Debemos de suprimir, o sea, quitar palabras o añadir palabras si vemos que nuestro texto es necesario. Recuerda que todo esto de buscar las palabras precisas nos ayudan a clarificar el mensaje, a hacerlo más fluido y también podemos de repente hacerlo un poco más ameno. Y también evita las cosas que sean superfluas, que sean innecesarias, que veas tú que en el texto no son algo importante, que estén vacías de contenido. Trata de evitar las muletillas y los comodines. El pero, y son palabras que de repente la ponemos ahí como una muletilla o le exageramos en el texto y es lo que tienes que cuidar. Bueno, ya revisado en el fondo, en la claridad de las ideas, lo que debemos de hacer ahora es la corrección ortográfica y los signos de puntuación. Tú sabes que Bueno, ahora vamos a ver la revisión fonológica. Cuando estuvimos viendo el texto literario, existían algunas figuras que adornaban precisamente ese tipo de texto. En este caso eran las aliteraciones. Pero cuando estamos haciendo una redacción formal o común o con algún significado de la vida cotidiana, debemos de evitar que la aliteración haga aparición en nuestros textos. Esto quiere decir que no debes de repetir tanto los fonemas o también que existan cacofonías. En este caso serían como sonidos distorsionados de manera inarmónica. Finalmente vamos a revisar los aspectos formales. En este caso solamente puse uno, que sería revisar los tipos y tamaños de letras que son los adecuados. Por lo regular utilizamos la letra Arial del número 12, pero vamos a tener cuidado también con más elementos. Ejemplo, interlineado 1.5, que justifiques tu texto. Cuidar que los márgenes sean los correctos, que no sean muy cortos, que no sean muy extendidos. Y finalmente hay que tener cuidado con las indicaciones de notas y de citas o referencias bibliográficas. Hay que tener cuidado de que sean las adecuadas, las que realmente utilizaste en el trabajo. No pongas de más o no se te olvide poner alguna que sí ocupaste. Bueno, ahora voy a hacer una lista rápida de los errores a nivel oracional. Oraciones sin sujeto, palabras mal acentuadas, léxico impreciso, palabras separadas cuando deben de escribirse juntas, puntuación deficiente, ambigüedad, pleonasmo, redundancia, palabras repetidas, errores ortográficos, preposiciones mal empleadas, oraciones desarticuladas, empalmadas con problemas de cohesión. Escritura descuidada con demasiados errores. En los errores a nivel textual podemos encontrar títulos inadecuados al contenido del texto, trabajo sin un contexto, sin introducción, sin un propósito específico, sin enfoque, sin hipótesis, sin conclusiones, con información mal dosificada y jerarquizada, sin organización de ideas, sin estructura, sin continuidad temática, sin coherencia, sin los requerimientos que exige el género textual que se redacte, sin comentarios a la información, sin argumentación, con un registro lingüístico inadecuado al receptor y a la situación comunicativa donde el texto va a funcionar. Con omisiones importantes que impiden que el sentido del texto sea completo, falacias, que son mentiras, contradicciones, estereotipos, sobregeneralizaciones que afectan al texto en el nivel del contenido, uso deficiente de marcadores textuales para articular el texto. Trabajos escasamente documentados con mínima información, bibliografía mal registrada, citas mal insertadas y sin referencias, nota al texto que no se vincule con eficacia con lugares específicos del texto.
Bueno, ahora una vez ya explicado, pasemos a la actividad que se va a encontrar en la plataforma. Cualquier duda ya sabes que puedes preguntar. Adiós.